Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es viernes y es nuestro espacio de entrevistas, de charlas, de tratar en profundidad los temas que tienen que ver con la realidad, con la actualidad de Israel. Y ya llevamos casi un año de guerra que no parece que se acerque al final, más bien todo lo contrario, una guerra que tiene efecto en los más diversos aspectos de nuestra vida y también, por supuesto, en el bolsillo, en la economía de cada uno y del país. Y por eso ya está con nosotros Adrián Filut, que es economista, es periodista y a quien le doy la bienvenida, muy cálida bienvenida a Israel a Diario y gracias por estar con nosotros. El placer es mío, Roxana, mucha suerte. Gracias, gracias. Adrián, todo aquel que viva en Israel y que haga compras se da cuenta, siente en estos días el tremendo aumento de los precios. Ya nos hablan de inflación y recuerdo que hemos tenido conversaciones sobre los peligros de la inflación. ¿Cómo describirías la situación económica en la que se encuentra Israel a 11 meses de guerra? Mira, los datos ya muestran, como vos decís, inflación, digamos, un nivel de inflación bastante alto relativamente para lo que es Israel. Eh, los niveles altos de inflación son aquellos que están por encima del 3% anual, ¿ok? Y en el último año hemos visto que lo que se llama el índice de precios al consumidor, que es lo que mide la inflación anual subió de 2,5 a 3,6. O sea que estamos ya más de medio punto por encima de lo que sería el techo de lo que es los niveles de estabilidad de precios. O sea que a nivel de datos, la sensación que vos tenés y que tengo yo cuando vamos al súper está totalmente Justificada. coordinada y justificada con los datos que da el Instituto Nacional de Estadística. La cuestión es la siguiente. Cuando miramos al mundo, vemos que los niveles de inflación en el mundo están bajando. O sea que no podemos decir como durante el corona o durante la guerra de Ucrania que esta inflación es una inflación importada, que es una inflación que viene de afuera, que Israel no tiene nada que ver con esa inflación, sino que es realmente una inflación interna. El segundo problema, Roxana, es que cuando analizamos la inflación, vemos que está concentrada en los últimos meses. O sea, no es que hubo mucha inflación hace 8 o 9 meses y todavía venimos arrastrando esos índices altos que tuvimos que soportar al principio. No, no. La inflación está concentrada exactamente en esta última etapa del año, o sea ¿Y que eso qué viene quiere subiendo, decir? Ah, que viene subiendo. O sea, viene subiendo en un ritmo ascendente, ¿ok? hmm. Y el tercer problema de la inflación israelí hoy por hoy es que, viste que a veces hay una cosita, o sea, la inflación se mide en una canasta de productos súper grande y a veces lo que pasa es que hay un producto que sube en forma exageradamente exagerada Como los y eso tomates. influye, como los tomates, vamos a hablar de los tomates, por supuesto, y de repente tenés un pico ahí que vos decís, ah, bueno, pero fue por los tomates. Cuando nosotros definimos a la inflación como un aumento generalizado y constante del nivel de precios. O sea, para que haya inflación, Rosana, tiene que haber algo generalizado. Y cuando vamos a analizar cuántos productos realmente subieron más de un 3%, vemos que ese peso, ese índice subió de un 25 a un 36% y sigue subiendo. O sea que lo que decimos es que la inflación está bastante generalizada. Tomó demasiados ítems dentro de la canasta familiar, Sí. especialmente los servicios. Cuando la inflación entra en los servicios, ahí decimos que la inflación tiró raíces y de ahí es mucho más difícil sacarla. Entra ese Cuando entran círculo. los servicios, especialmente en los alquileres. Entonces ahora vamos a analizar juntos, Rosana, qué fue lo que pasó este último Claro, año, eso porque si eso decimos quería preguntarte. ¿Hasta qué punto la guerra tiene la culpa de esto y en qué medida hay otros factores que influyen? exactamente, bueno, vamos a empezar analizando en definitiva, qué es lo que produce la inflación, qué es lo que produce un aumento de precios.
Y la respuesta es doble. O cuando cae la oferta, ¿ok? Imagínate, vamos al ejemplo de los tomates. Vos vas al shuk, vas al mercado. ¿Cuándo los precios de los tomates aumentan? O porque hay pocos tomates, esa es una de las razones, o porque todos venimos al mismo tiempo, a la misma hora, y todos queremos tomates, ¿ok? O sea, un aumento de la demanda. Sí. Esos son los dos movimientos que básicamente explican un aumento de precio. Caída de la oferta o un pico de demanda. Vamos a ver qué pasó con la oferta en Israel. Bueno, Roxana, como ya sabes, hace 12 meses estamos en guerra. Todo el norte está prendido fuego, está quemado, o hay un montón de problemas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la agricultura, que se hace mucho en el norte y mucho en el El sur, sur. está parada también. O sea que hay mucho menos productos agrícolas en Israel. Por ejemplo, ya te doy un ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la fruta y la verdura? Va a subir, porque hay menos. ¿Qué pasó con los tomates ahora? Aparte de todos los problemas que hay, que en el norte no hay gente, en el sur no hay gente, hay otro problema que tiene que ver con las relaciones con Turquía. Nosotros importábamos tomates de Turquía, hubo un tema con Turquía, ya sabemos, lo debemos haber analizado, y ahora no hay más importación de tomates. ¿Qué es lo que pasa con el precio del tomate? Y bueno, aumenta. Lo mismo vemos, por ejemplo, Roxana, ¿cuál fue el otro gran artículo que subió este último reporte inflacionario? Los pasajes de avión. Ah, sí, sí. Los pasajes de Acabo avión de anotar subieron transporte internacional. Era mi siguiente internacional. pregunta. Exactamente, subieron un 22%. Y cuando vos analizás el índice de agosto, que subió un 0,9, más de la mitad fueron los tomates y los pasajes de avión. ¿Y qué pasó con los pasajes de avión, Roxana? Exactamente el mismo cuento con distinto color. Hubo una caída de oferta de los vuelos. O sea, hubo un montón de empresas internacionales que salieron, Sí. que no, entonces la cantidad de vuelos ofrecidos cayó, ergo el precio de los vuelos subieron. Entonces, vemos, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó con respecto, por ejemplo, también a los lugares para vacacionar adentro de Israel? Y bueno, más de la mitad, o sea, el 90% de las opciones que teníamos en el norte y en el sur ya no están más, porque el país se achicó. Entonces ya tenemos un aumento también en el ítem de vacaciones adentro La de demanda, Israel. claro. Tenemos un aumento, eso es oferta, hay Ah, menos oferta, ¿ok? Hay menos oferta de eso, hay menos oferta. y Otro más ítem demanda importante, también porque la gente no puede ir de vacaciones afuera. obviamente entonces la gente aumenta la demanda de las vacaciones adentro, hay una caída de oferta, suben los precios. Vamos a analizar, por ejemplo, qué pasó con los alquileres, que es el 25% de la inflación, son los alquileres. Y es lo mismo, Roxana. El país se achicó, la gente no está viviendo ni en el norte ni en el sur, donde está viviendo, donde se puede vivir y donde está más tranquilo. ¿Qué pasó con los alquileres en esos lugares? Subieron, Dispararon. porque aumentó la demanda de alquileres, porque bajó la oferta de alquileres. Entonces, vemos que hay en casi todos los lugares, en todos los ítems del índice de precios, vemos que hay una caída de la oferta. Hay otro problema también, que es el tema de la oferta laboral, que es sumamente importante. Vemos que hay mucha gente que está de Miluim, está haciendo la reserva. Hay mucha gente que no pudo reincorporarse a todo lo que tiene que ver con el Con el trabajo. Vos trabajo. pensás que hay 68.000 personas del norte que todavía no volvieron y por ahora no piensan volver. Ahora, una persona que trabaja en high-tech, Roxana, no hay problema porque puede trabajar desde la computadora de la casa, Claro. puede trabajar en la computadora de otra casa o puede trabajar desde París o desde Burkina Faso, no hay problema. Pero un agricultor no puede trabajar desde la casa. Constructor. Una persona que trabaja en la industria, que produce productos industriales, no puede trabajar desde la casa. ¿Ok? Entonces vemos que también hay una caída de la oferta laboral. Entonces hay menos productos, hay menos servicios. Por lo Ahora, tanto, los precios de estos productos y servicios aumentan. Por otro lado, tenemos el tema de la demanda. La política económica de este gobierno es una política económica violenta